Buenas tardes. Nuevamente nos reunimos en torno a la cultura del cine en esta tarde con el colectivo Docentes Magazine Arte y Cultura, Milton Afanador y Jimmy Fortuna, quienes nos acompañan junto con Rosabel Martínez del equipo cultural del Colombo Americano para hablar sobre la película norteamericana Ray del director Taylor Hackford. Sean todos bienvenidos. Muchas gracias. Gracias, Elena. Hola nuevamente para todos los amantes del cine. Estamos en el espacio de Cine Foro Centro Colombo Americano. Tenemos una nueva película, un nuevo reto, y estamos aquí, Milton y Jimmy, y vamos a hablar de cine. Entonces, ¿quién? ¿Milton o Jimmy? Para nosotros es un placer estar aquí con ustedes a través de este Facebook Live para que hablemos del buen cine. Y gracias al Centro Colombo Americano por esta invitación del último viernes de cada mes. Antes lo hacíamos a través de lo físico, ahora lo hacemos a través de lo virtual. Y entonces venimos a hablar de una película que nos encantó, una película que si no la han visto aún, los invitamos a que accedan a ella, la vean y, ¿por qué no?, para que sigamos conversando sobre el buen cine que se produce en nuestro mundo. Entonces, Jimmy, ¿por qué es tan importante que hablemos de cine y por qué es tan importante esa película para charlar el día de hoy? Bueno, buenas tardes a todas las personas que en este momento pues, nos están acompañando en este maravilloso espacio, que es un espacio del Centro Colombo Americano Bucaramanga. En esta oportunidad vamos a hablar de una película que considero como una de las más importantes que se han llevado a cabo en los últimos años. Estamos hablando de la película Ray, una película de hace 16 años, que precisamente pues innovó con algo que para esta época se ha vuelto bastante común, y es hacer películas sobre artistas, películas sobre músicos, películas sobre cantantes. Si ustedes recuerdan, hace un par de años tuvimos la posibilidad de conocer la película Bohemian Rhapsody, que contó pues la vida de todos los integrantes de la agrupación Queen, en especial acerca pues de su líder y cantante, como es el caso de Freddie Mercury. En este caso, pues tenemos una maravillosa película que ustedes la pueden encontrar fácilmente en las diferentes plataformas digitales, que es esta película titulada Ray, que está basada pues en la vida de uno de los más grandes músicos norteamericanos, que se llama Ray Charles Robinson. Claro, Jimmy, este mítico hombre que es considerado por algunos expertos como el sumo sacerdote del jazz. Los que saben sobre este tipo de música consideran que él es ese hombre, ese impulsor y creador o persona que acompañó la creación de este tipo de música que a muchos de nosotros nos encanta. Yo personalmente conozco la música de él hace muy poco tiempo, pero he disfrutado totalmente de canciones, bueno, fantásticas, que le mueven a uno las entrañas y que lo invitan a uno a pensar cómo era la música de esta época y lo revolucionario que fue en su debido momento, porque si aún nos mueve las fibras como nos las mueve, eso quiere decir, imaginemos en el contexto en el que él empezó a crear esta música, lo importante y lo impactante que era para todo el mundo. Bueno, a mí me parece que es importante para aquellos que vieron la película y para aquellos que no la vieron, que hagamos una pequeña sinopsis o hablemos un poquito sobre cómo es el hilo de la película, cómo funciona la película, para que la gente sepa desde dónde vamos a hablar y desde dónde se pueden vincular a nuestro conversatorio. Bueno, efectivamente, pues vamos a hablar pues, de muchos aspectos que aparecen y que subyacen en este filme. Yo creo que también es pertinente que podamos hablar, lógicamente, pues del director, que es como la pieza maestra de toda esta creación cinematográfica.
y también pues invitar a todas las nuevas generaciones que seguramente crecieron escuchando la música de Amy Winehouse, que pues precisamente también sabrá mucho pues acerca de sus orígenes, pero precisamente para aquellas personas, sobre todo el público joven, que se aproxime pues a esta película, se va a encontrar con una grata sorpresa, y es que precisamente todas esas canciones que dio a conocer esto hace muy poco tiempo, Amy Winehouse, precisamente pues fueron composiciones que fueron interpretadas por este mago de la música, por este mago que combinó pues la música gospel con la música jazz y también con el blues, que precisamente fue un gran innovador, que fue un personaje totalmente pues adelantado a su época, y que pues le hizo su gran aporte a la música. Recordemos también que Ray Charles Robinson, pues en la película se muestra en varias escenas esa cercanía y también esa amistad con uno de los grandes productores musicales que ha tenido pues todo el mundo, que es precisamente Quincy Jones, que fue pues nada más y nada menos que la persona que dio a conocer y que precisamente pues mostró ese gran talento de Michael Jackson. Recordemos que precisamente Quincy Jones aparece pues acá en la película como ese personaje que acompaña en sus inicios, y también ya en la época en la que Ray Charles pues ya es reconocido mundialmente como un gran pianista, como un gran cantante y sobre todo como un ser totalmente creativo, ¿no? Esa película realmente pues desde el ángulo que se mire pues hay muchos elementos pues que realmente pues invitan a hablar, a conversar, y pues antes de pronto como desarrollar la idea que plantea Milton, considero que es también súper importante que podamos hablar acerca pues del director. Recordemos que el director de pronto para muchos no es muy conocido, pero con algunos de los datos que les voy a compartir, que espero pues poderles transmitir un poco como esa emoción que siento en ese momento, porque cuando hablamos precisamente de Taylor Hackford, la primera palabra que me llega pues a la mente es esto, la palabra música, por varias razones. Pues una de ellas porque precisamente es el director de esta película. Esta película se le convirtió a este director casi que en una obsesión. Él quería precisamente producir, y no solamente producir, sino también dirigir. Hay algo particular en este director que prácticamente pues desarrolla todo el juego completo, no solamente a dirigir, sino también de producir sus películas. Y recordemos que este director pues está especializado y se dedicó precisamente pues al tema musical. De hecho, para la película que vamos a tener la posibilidad de apreciar el siguiente mes, él fue el productor ejecutivo nada más y nada menos que de la película La Bamba, esa gran película que también pues permitió que el público norteamericano se acercara pues a la música latina, ¿no? Entonces, en este caso, pues lo que hace este gran director norteamericano es pues llevarle a las nuevas generaciones, precisamente generaciones recientes, pues darles a conocer a uno de los grandes genios que precisamente pues vivió todo tipo de situaciones adversas, como tal vez muchos de nosotros, pero que logró sobreponerse pues a algo que nunca consideró como una limitación, que también logró sobreponerse a la pobreza, que también logró pues sobreponerse pues a toda esa segregación que se dio en su momento, ya que pues el tema está como nuevamente pues en boga, y podemos hablar precisamente de una película que es maravillosa. De hecho pues este director tiene una particularidad, y es que le presta muchísima atención a todo lo que tiene que ver con el sonido, a todo lo que tiene que ver con la música, además pues lógicamente pues de dirigir. Y recordemos que pues esta película contó con la magistral intervención de Jamie Foxx, que recibió un Oscar entre tantos premios por esta impecable interpretación. Sí, claro, esta película tiene una banda sonora magnífica, pero también tiene una indumentaria, un vestuario, un manejo de escenografía y un trabajo de fotografía exquisito, que realmente ambienta básicamente el vestuario, la arquitectura, el manejo de la ciudad, son un protagonista más en esta película.
Bueno, yo quisiera pues ya para darle un poco como respuesta a lo que Milton nos preguntaba y que se convierta como en un detonante para que entremos a conversar para todas aquellas personas que ya vieron la película y de pronto para aquellas personas que aún no lo han hecho, esto yo los invito para que se detengan sobre todo en los primeros minutos de la película. Pues como lo decía precisamente en el anterior mes con la película de Woody Allen, en esta pues me reafirmo digamos, para todas aquellas personas que les gusten los medios audiovisuales o de pronto entre el público que nos acompaña a través de la virtualidad, para aquellas personas que les interesa de pronto todo lo audiovisual, esto lo importante que son estos los primeros minutos y los primeros segundos de una película, llámese largometraje o llámese cortometraje. Hay algo que precisamente pues no podemos pasar y que no podemos desaprovechar, y es precisamente que en esos primeros minutos, si ustedes recuerdan, esto en los ojos que no le permiten a él ver, esto se ve el reflejo de sus manos sobre el teclado, precisamente sobre el piano. Entonces, algo particular, ¿no? Un personaje que es ciego, pero que precisamente la película, en los primeros minutos, esto permite que en el reflejo, precisamente de sus gafas, se alcance a apreciar sus manos sobre el piano, ¿no? Entonces allá pues, nos da algunos elementos de lo que podemos encontrar y pues hay muchos elementos y muchos aspectos que seguramente pues vamos a dilucidar hoy, que vamos a poder conversar, que también pues invitamos a todas las personas que en este momento nos están apreciando para que de pronto se unan a este conversatorio que hemos organizado con el apoyo precisamente del Centro Colombo Americano Bucaramanga, que nos dan la oportunidad, pues precisamente a este colectivo y a este canal de difusión, Docentes Magazine Arte y Cultura, de poder hablar de una de nuestras grandes pasiones, que es precisamente pues el cine, ¿no? Recordemos que la película pues inicia finalizando la primera mitad del siglo XX, específicamente 1948, que pues es un año bastante movido pues en cuestión política en nuestro país y que precisamente pues en Estados Unidos en esa primera mitad del siglo XX pues ahí empieza pues la historia, ¿no? de un joven Ray Charles que desde el comienzo pues precisamente empieza a utilizar una especie como de mantra, una especie como de expresión que lo va a acompañar y es precisamente el no sentirse como un inválido. Creo que esa palabra, la palabra inválido, pues es una palabra con muchas connotaciones, también polisémica, que en algunos momentos puede llegar a ser despectiva, pero que precisamente pues el personaje tiene muy claro lo que quiere, él sabe que hay una genialidad que necesita precisamente darse a conocer y pues se deja guiar. Y también pues pese a esas limitaciones, él considera que no se debe sentir como tal, como una persona inválida, ¿no? Y ese es otro de los grandes temas que se presentan en este filme. Yo quisiera que Rosabel también nos comparta esas impresiones iniciales de la película. Bueno. Además también, Jimmy, descubrimos que es una película que sigue vigente, es una película que si pensamos en toda la situación política que está sucediendo esta semana, vemos que es una película que no solamente es un musical que, como dijimos anteriormente, transita por la historia de este maravilloso género musical, sino también es una película con un carácter político, claro, ¿cierto? Que es una película, y si nosotros miramos la biografía de Ray, también vamos a descubrir y vamos a encontrar que fue un hombre político, que él luchó y estuvo bastante en contra de muchas de las situaciones que vivían los afrodescendientes en ese momento en Estados Unidos. Entonces es una película no solamente que nos narra la vida de este hombre, sino que capta perfectamente un momento de la historia norteamericana que se puede revisar el día de hoy. Bueno, yo quisiera pues invitar a Rosal para que nos comparta sus impresiones y también para que pues se nos dé digamos la información
también, digamos, dentro de esos elementos novedosos que tiene este espacio, cuando nosotros lo hacíamos en físico, cuando lo hacíamos de forma presencial, acostumbramos a entregar una reseña que compartíamos con el público asistente y también les dábamos a conocer precisamente pues el afiche que fue elaborado por un artista. Pues eso se hace toda una curaduría. En esta oportunidad nos acompañó pues una gran artista de la región, bastante joven, muy cercana a la UIS, que es la artista Isabel Carici. Rosada, ¿nos podrías hablar un poco acerca del afiche? No sé qué pasará con Rosabel, pero mientras tanto, Aida Alvarado Carreño pregunta, ¿cuál es la banda sonora de la película? Bueno. Sí, pues esta película tiene una banda sonora súper interesante, porque esa película, pues obviamente es una oda a la música del fantástico Ray Charles, y en esta película vamos a encontrar películas como What I'd Say, ¿cierto? Que es quizás una de las más importantes. También Georgia in My Mind o Georgia en mi mente, Road Jack, ¿cierto? Sí. Y también otra, por ejemplo, como Bye Bye Love, que son así como de esas canciones que están presentes en esta película y que no solamente son importantes para la película, sino también para la historia de la música universal. Bueno, yo quisiera pues, ya como lo mencionaba minutos antes, acerca pues de este afiche que nos acompaña, pues es un afiche maravilloso. Precisamente la ilustración fue elaborada por Isabel Carici, y pues algo que a mí me impresionó bastante cuando tuve la posibilidad, la primera vez que vi el afiche, fue como ver esa energía, esos rayos que se desprenden y que prácticamente atraviesan todo el piano y que también recorren casi como si fuera una descarga eléctrica, tanto al intérprete, al músico, como también a su instrumento. Recordemos que el piano se convierte como en una especie de extensión de su cuerpo, en esa manera que también le permite a él incluso conquistar mujeres, que le permite conquistar todo el mundo, y que de una otra manera pues el mundo se rinde ante sus pies, ante pues esa magistral manera pues, de dar a conocer la música, su música, y también pues todo ese talento que de una otra manera pues aparece y que está en él, y que de una otra manera pues empieza a fluir, que empieza a hacerse totalmente explícito, y que de una otra manera pues llega pues a convertirse casi que en su forma de representación y en su forma también de recordación, porque pues Ray Charles, como le sucede pues a los grandes artistas, ya falleció. De hecho, recordemos que Ray Charles muere precisamente en el año que la película pues se da a conocer, precisamente en el 2004, y pues ahí hay como una situación un tanto triste, porque se esperaba que Ray Charles pudiera pues acompañar todo lo que tuvo que ver con la premier del filme, también pues dar entrevistas acerca de sus impresiones y de cómo fue retratado por este director norteamericano, que es uno de los grandes conocedores de la música. Volviendo como al punto inicial de lo que señalaba Milton, recordemos que precisamente Ray Charles, según lo que se muestra pues en esta maravillosa película, pues desde muy pequeño es un ser bastante habilidoso y también casi como un estratega, ¿no? Recordemos, hay una escena que es una escena donde se pone en evidencia su sagacidad y su inteligencia. Es cuando precisamente se encuentra con un policía y le solicita pues precisamente los papeles, y empieza pues a preguntarle y a tratarlo de una manera un tanto particular, y él esto lo engaña diciendo que precisamente pues quedó ciego, y que esa ceguera pues obedece pues a una situación que vivió en la guerra. Después sabemos que efectivamente pues esa situación realmente no ocurrió, sencillamente fue una invención que él hizo para poder viajar y para que ganarse también la confianza pues del policía que lo detiene por un par de segundos. Hay algo muy interesante y que me gustaría que contarle a todas las personas que nos están acompañando en este momento y a todas las personas que nos van a ver posteriormente, es contarles algo súper importante que hace el Centro Colombo Americano de la ciudad de Bucaramanga,
y es que cada una de las películas de las que nosotros estamos hablando, y el año pasado, en nuestra versión anterior, esas películas que nosotros estábamos acompañándolos y viéndolas con ustedes, cada afiche o cada ilustración es realizada por la invitación a un artista para su realización. Entonces, no solamente estamos viendo buen cine y no solamente estamos hablando del buen cine, también estamos generando espacios de reflexión estética a partir de la plástica. Entonces, como dijeron anteriormente, en esta versión o en esta ocasión, el afiche está realizado por Isabel Carichi. Pero cada película que se muestra o de cada una de esas películas de las que nosotros hablamos, hay un artista que está ahí involucrado, viendo la película, disfrutándola, pero también haciendo su lectura desde el arte. Así efectivamente, pues hemos contado con la fortuna precisamente de involucrar, de conocer a muchos artistas talentosos de la ciudad de Bucaramanga y de su área metropolitana, que precisamente pues han aceptado el llamado del Centro Colombo Americano Bucaramanga y también pues del colectivo artístico Docentes Magazine Arte y Cultura para participar, para precisamente pues compartirnos esa lectura muy personal, esa lectura introspectiva que de una otra manera la película les haya generado para crear una ilustración, para crear precisamente una obra de arte a partir de una obra de arte ya existente. Volviendo un poco como a lo que encontramos en la película, hay varias expresiones que yo pues me tomé la molestia de transcribir, que desde, digamos, son valiosas porque en varios momentos de la película precisamente pues comparan a Ray Charles con un mago. Hay una parte de la película que se dice lo siguiente, que él toca el piano como un mago. De una otra manera, recordemos pues ese elemento novedoso, porque prácticamente cuando él interpretaba el piano, generaba como esa sensación de cercanía, prácticamente hipnotizaba al público, especialmente a las mujeres. Recordemos que pues en lo que se muestra en este filme es un artista que tuvo mucho éxito con las mujeres, que las mujeres precisamente se acercaban y que pues estaban maravilladas y totalmente hipnotizadas con esa magistral forma de interpretar el piano, esa magistral forma de ser, porque también su personalidad pues fue una personalidad que logró pues sobreponerse a todo tipo de situaciones adversas. Recordemos que pues hay un dato biográfico que se menciona en el filme y es precisamente que Ray Charles pues queda ciego desde los 7 años, y ahí hay un elemento que considero que lo podemos dialogar más adelante, Milton, y para todas aquellas personas que nos están acompañando, y es lo relacionado con la metáfora del agua. Recordemos que precisamente pues su hermano muere víctima pues precisamente de este elemento, y en varias escenas de la película pues precisamente Ray Charles se enfrenta a esos demonios, y uno de ellos es todo lo que tiene que ver con esa metáfora que prácticamente parece como una pesadilla, y es cuando él empieza a alucinar y empieza a sentir que el lugar en el que se encuentra se empieza a humedecer, que prácticamente aparece una corriente muy fuerte de agua que de una otra manera lo toca, que lo afecta y le genera afectación a su cuerpo y también a su mente. Claro, Jimmy, bueno, esas películas tienen algo muy interesante. Y es que cuando uno ve este tipo de películas, uno se empieza a interesar por ellas y empieza a indagar. A mí me pasó que la segunda vez que la vi, empecé inmediatamente a imaginarme qué tanto del guión correspondía a una adaptación libre del director y de los guionistas. Y empecé a consultar. Y resulta que encontré una entrevista de la señora Ruth Brown, que es una de las grandes de este género musical y que también a la cual Ray Charles le tocó el piano durante una época. Y entonces ella contaba la historia del magnetismo que generaba Ray Charles por las mujeres. Y entonces ella, o a partir de ella,
se coteja la información para crear la escena en la que él toca a las mujeres a través de la muñeca para identificar si son hermosas o si no son hermosas. Entonces, esto que parece una metáfora en la película y que parece algo traído del realismo mágico, resulta que es verdad, que él realmente hacía este tipo de acciones para identificar la belleza de las mujeres. Y entonces Ruth Brown dice que definitivamente sí, que él identificaba si una mujer era hermosa a través de eso y que ella pues básicamente era testigo o había sido testigo de esta situación. De hecho, Milton me hace pensar en una de las escenas de la película cuando se acerca una mujer un poco gruesa, ¿cierto? Y él empieza pues a tocarla, a palparla y siente que efectivamente pues está un poco subida de peso y automáticamente se desencanta, ¿no? Según lo que se muestra en el filme, pues a él le gustaban solo las mujeres delgadas y tenía como cierto rechazo con ciertos conceptos de belleza, ¿no? Digamos que pues ahí se evidencia un poco también cómo él pues utiliza el tacto para hacer esa lectura, ¿no? Recordemos que estamos con un artista que logró ver precisamente durante 7 años y que a los 7 años pues pierde la visión y ahí empieza pues todo el proceso de crecimiento personal. Recordemos que él no tiene un terapeuta, no tiene un médico, no tiene un equipo de profesionales que precisamente pues le enseñen y todo lo aprende por su propia cuenta. Recordemos que hay uno de los elementos súper importantes de esta película y que considero que es uno de los que realmente pues llega a trascender incluso para todas las mamás que en este momento nos están acompañando y es como este personaje precisamente pues llega a tener o llega a ser tan grande precisamente por esas bases y por esos fundamentos y por esa manera digamos, como la mamá precisamente lo educó, le dio una formación un tanto fuerte, una formación un tanto estricta, que precisamente le permite a él pues, tener esa personalidad totalmente férrea, esa personalidad totalmente sólida. Jimmy, William Arias dice, si Rey conoció la película, me gustaría saber si ustedes conocen cuál fue la opinión de él sobre la misma. Bueno, pues esto, como estaba pues señalando minutos antes, Ray Charles pues fallece en el año que la película pues se estrena y pues efectivamente pues él conoció la película, él eso sabía que efectivamente pues la película se estaba grabando, que se estaba rodando, pero no tuvo la posibilidad pues de participar en el estreno. Y aquí hay otra cosa que dice Carlos Cortés. El órgano del tacto le funcionaba a Rey mejor que a quienes vemos. Sí, totalmente cierto. Consideramos que pues él esto tenía pues una sensibilidad particular. Para mí pues después de ver esta película en varias oportunidades y sobre todo hace ya más de 10 años, cuando tuve la posibilidad de verla por vez primera, pues es ver la grandeza no solamente pues de un artista, sino también de un ser humano, ¿no? Y considero que esta película, el tratamiento que se le da a él, independiente pues digamos, de sus dificultades personales, es esto, tener la posibilidad pues de reivindicarse con la vida. Bueno, y también perdón, Víctor. Yo creo que la formación y la educación que le dio la mamá fue la que lo convirtió en ese ser tan maravilloso, porque los sonidos, el tacto, el decirle que él tenía que dejar de sentirse como un inválido para convertirse en el personaje en el que se sintió, todos esos elementos que se entrelazan en la película y que muestran lo genial que era, que se convirtió y que aún sigue siendo. Recordemos que hay un momento en la película en la que él dice, soy ciego pero no tonto. O sea, él esto en ningún momento se consideraba como una persona tonta, antes todo lo contrario. Y pues algo que es realmente sorprendente en el filme es esto, como todo a lo largo de la historia de este personaje, él está siempre evocando y pensando constantemente en su infancia, en el momento que podía ver y también recordando a su mamá. Todo el tiempo estaba pensando en ella, en las enseñanzas que ella pues le dio.
Claro, y Porque hay digamos una que cosa que la mamá dice, Milton, estamos tranqui. coincidiendo, qué bueno que estamos coincidiendo, Rosabel, me encanta Lo que cuando pasa es que coincidimos. la mamá le dice a, la mamá le dice a él de una forma así como que le prometiera que nunca se iba a convertir en un útil y que Ujú. siempre iba a tener los pies sobre la tierra. Y eso lo hizo convertir en el personaje en el que se convirtió, porque él era todo un personaje. Milton, Sí. así, te permito hablar. Claro, muchísimas gracias. Y bueno, también hay que tener en cuenta que es una época súper compleja en los Estados Unidos y más siendo afrodescendiente. Pensemos que la película transcurre en la década de los 40 y que Ray Charles en esta época pues estaba muy marcado la segregación racial todavía en los Estados Unidos. Entonces yo creo que hay muchas películas musicales que hablan sobre esta situación, no solamente la de Ray Charles. Si pudiéramos o quisiéramos hacer un ciclo de películas sobre este tema y películas que pasan por la música, encontraríamos muchísimas. Pensemos en Hairspray también, que toca el tema ya un poco más llevada casi al final de los 50, 60, pero también pensemos en una película fantástica de carretera que se hizo hace muy poco tiempo y que estuvo en cartelera hace más o menos 2 años, que también toca este mismo tema. Entonces nos damos cuenta que es un tema inagotable, que es un tema que nos permitiría hablar horas y horas y horas de cómo no solamente la música gospel y la música afrodescendiente norteamericana, pues ha tocado a este gran músico y a él le da la influencia, la fuerza y el poder para expresar y poner todas sus emociones en la música y en una posibilidad para expresarse artísticamente. Bueno, yo quisiera pues también hacer mención de un tema que considero que es importante, sobre todo para lo que tiene que ver con los artistas jóvenes, ¿no? Recordemos, de pronto podría pensar en los inicios de Milton, de pronto en los inicios de Rosabel y en los de muchos artistas, cuando precisamente pues empieza pues ese deseo de querer ser artista, ¿no? Recordemos que pues en la película Ray, pues su protagonista, pues él empieza muy joven a descubrir su talento hacia la música, también hacia la composición, que precisamente pues generaba pues ese magnetismo con el público y que pues también pues evidencia ese artista joven que está pues desesperado por salir y por darse a conocer y por literalmente comerse el mundo, ¿no? Hay una parte de la película que considero que podríamos ahí hablar un poco cuando él dice esto, llámame como quieras mientras salga en el disco. Eso tiene que ver con el momento acerca pues de su nombre. Recordemos que se llama Ray Charles Robinson y que pues las personas que se acercan y que empiezan a producir sus álbumes encuentran que es un nombre pues bastante largo y que ahí hay que buscar la manera pues de abreviarlo y a él lo que realmente le interesa es sencillamente que su nombre aparezca en el disco, que su nombre aparezca en la tapa, que es una manera también como de sentirse orgulloso y de una otra manera como cumplirle la promesa que le hizo pues a la mamá, que era pues llegar a ser alguien grande y que nunca se sintió como inválido. Bueno, no sé si quieran de pronto hacer otra mención. Yo tengo otra escena que también pues me parece brillante y es hablar un poco acerca de ese oído absoluto que tenía pues esto Richard Robinson. Hay una escena, no sé si la recuerda Milton o si la recuerda Rosabel, la escena en la que aparece un colibrí. No sé si recuerdan esa escena del colibrí, que es una escena hermosísima donde se muestra pues precisamente ese privilegio que él tiene en sus oídos. Sí, claro, Jimmy, es muy interesante porque además que es una escena que se da en medio de un coqueteo, ¿no? En Ajá. medio de ese galanteo y esa posibilidad de estar conquistando a alguien y entonces decirle a alguien eres tan bello o eres tan importante
o me pareces tan hermosa como el colibrí que está afuera en la ventana. Bueno, era una persona invidente, pero que tenía una capacidad con sus sentidos absoluta. Entonces nos damos cuenta que estas leyendas o estas pequeñas, no sé si se pueden llamar mitologías, Jimmy, ahora más adelante nos dices si se pueden llamar mitologías dentro de la construcción de la historia de una persona, en las que la gente lo recuerda y lo asocia a partir de estas historias únicas. Entonces, aquí es muy interesante porque no solamente se cuenta o se construye la historia del mito del hombre fantástico y súper talentoso, sino también de sus habilidades adicionales a partir de sus otros sentidos, esos sentidos que se habían tenido que llevar a un grado altísimo debido a la ausencia de la vista. Entonces, es curioso porque aparentemente, y según lo que se puede encontrar en redes sociales y en las consultas y en las lecturas, estas historias eran ciertas. O sea, él tenía esa capacidad en lo real. O sea, no solamente son construcciones de Hollywood pasado. Bueno, yo quiero precisamente volver a esa escena porque para mí es una de las escenas maravillosas y que aparentemente pues no están relacionadas con el tema de la música, ¿no? Aparentemente, recordemos la escena, aparece esto precisamente Ray Charles, una persona invidente, está en un restaurante, está precisamente acompañado de una joven mujer a la cual pues a él le interesa bastante y pues están hablando y en un momento de ese diálogo él esto le señala que precisamente pues es tan hermosa como el colibrí que se encuentra ahí. Y ahí uno queda sorprendido, pero ¿cómo es posible que una persona invidente, o sea, tenga ese oído, lo haya desarrollado de tal manera que pueda sentir el vibrar precisamente de esta ave que está ahí cerca de una flor? Y ella cuando verifica, efectivamente, pues la sorpresa, ¿no? O sea, estoy ante un grande de la música, ante un gran ser humano. Recordemos que él era precisamente todo un Don Juan, era totalmente caballeroso con las mujeres. Lógicamente, pues siempre tenía pues una intención ahí oculta, que era pues rodearse de mujeres talentosas y también mujeres que de una otra manera le permitieran a él darle cierta seguridad. Recordemos que Ray Charles, pues digamos saliendo un poco del artista y viéndolo un poco como el ser humano, también es un personaje bastante frágil, un personaje bastante inseguro que pues empieza a refugiar en ciertos caminos, empieza como a encontrar algunas maneras para encontrarse, para hallarse, para de una otra manera volver a ver a la persona que le dio la vida, para encontrarse nuevamente con su hermano fallecido, así como su mamá ya fallecida, y es pues la historia que traza también el filme, que es todo lo relacionado con la heroína, ¿no? Que esa sustancia que efectivamente pues le hace daño, pero que él empieza pues a consumirla porque de una otra manera encuentra que es la posibilidad para ver, digamos, con sus propios ojos internos, poder con su mente, poder ver pues a esos seres que para él fueron queridos. Recordemos que la película inicia pues en 1948, estamos hablando del final de la primera mitad del siglo XX y que la película llega pues a un año súper importante que es 1979, que es cuando ahí aparece una situación política. Vemos a un Ray Charles que estaba solamente preocupado por el amor, que estaba solamente preocupado por la música, y pues llega un momento en el que él pues se siente atraído también por la política, que se siente atraído también por las necesidades de su pueblo, por las necesidades de sus ciudadanos, y empieza pues también una forma de activismo político, ¿no? Que es una faceta poco explorada en él. Sí, claro, Jimmy, los expertos dicen que en su última etapa de conciertos, durante su juventud, él ya había adquirido o había tomado conciencia política de qué era ser afrodescendiente y de todas las situaciones que estaban teniendo en ese preciso momento la comunidad afrodescendiente. Y entonces
se convierte en un activista político antisegresionista o antisegresión. Entonces es muy interesante porque no solamente nos muestra la faceta del artista que le encantan las mujeres o del artista que es un virtuoso del teclado, de la música y de la composición, o no nos muestra únicamente de este esfuerzo por convertirse en el grande o, como dicen muchos, el sumo sacerdote del jazz, sino también es un hombre que está interesado por lo que está sucediendo en su tiempo. Entonces se convierte en un hombre de ese momento. Pero ya hemos hablado de todas las virtudes de Ray Charles y de esta película, pero esta película también hace un recorrido por los demonios y por los fantasmas de este hombre. Ya hablábamos de algunos de esos traumas de la niñez, de la pérdida de la vista, de la pérdida de su madre ya cuando estaba más grande, de la pérdida de su hermano, pero también hablemos un poco sobre esa lucha que él tiene con las drogas. Yo creo que precisamente como señalaba pues minutos antes, pues el encuentro de él con la heroína, ¿no? Consideremos que, digamos que para nadie es un secreto que infortunadamente pues en el mundo del arte, también pues en el mundo de la música, especialmente, pues aparece ese tipo de sustancias que infortunadamente pues le han quitado la vida a grandes y talentosos artistas. Pero en el caso de él, digamos que el consumo de la heroína no se da solamente por una cuestión de experimentación, sino porque encuentra, realmente se siente como tan deteriorado, realmente tiene como un agujero muy grande en su corazón, que lo único que logra como sanar un poco ese dolor, porque es realmente un personaje que transita por el dolor, es a través de, pues del consumo de la heroína, ¿no? Que infortunadamente pues también le quita bastante brillo, que le quita también esto bastante talento, pero que afortunadamente para sus últimos años de vida logra pues desprenderse. Sí, hay algo muy interesante. Milton, hoy estamos coincidiendo los dos. Yo tengo un poquito aquí de problemas técnicos, entonces por eso es que nos interrumpimos. Bueno. Yo quiero saber aquí, William Arias nos hace una pregunta. Él pregunta que si Ray Charles alcanzó a ver la película, que si hay algún comentario con respecto a él, si él alcanzó a ver la película, ¿qué comentario hizo? Porque él también muere en el 2004, ¿no? La película 4. Bueno, precisamente pues sobre ese interrogante ya habíamos hablado antes. Pues él no alcanza a conocer la película, pero sí sabía que efectivamente pues la película pues estaba siendo grabada, que la película se estaba rodando y pues digamos por cosas del destino coincide la muerte de él con la premier de la película. Entonces pues digamos que muchos periodistas pues no pudieron conocer de primera mano sus impresiones acerca pues de esta maravillosa película que como señalaba pues Milton pues le hace una oda, toda una alabanza a este gran artista norteamericano. Bueno, yo también pues quisiera pues mencionar un poco acerca de una polémica que se vive pues en la película, y es una polémica en torno pues al tipo de música que él decide interpretar. Recordemos que por sus orígenes pues él tenía gran conocimiento acerca de la música gospel. Recordemos que él era pues un gran conocedor en esa parte espiritual y en esa parte musical sobre todo, un gran conocedor de la música gospel, y que él empieza precisamente a interpretar gospel y que recibe el rechazo de su propia comunidad. Entonces logra crear, o sea, la mente privilegiada que tiene le permite crear música mezclando jazz por un lado, blues por otro lado, y también pues la música gospel, ¿no? Y precisamente esa música con esa pues intención de alabanza, con esa espiritualidad para agradecerle pues al Creador, ¿no? Sí, Jimmy, efectivamente. Ahora me gustaría que habláramos también un poco de Jamie Foxx y de cómo él aborda
a este gran personaje. Algunos expertos en cine y muchos de los críticos y escritores sobre cine casi siempre coinciden en que representar o convertirse para la pantalla grande en uno de estos personajes históricos casi siempre es por lo menos una nominación al Oscar, que lograr llevar a estos hombres y mujeres grandes del arte y convertirse en ellos los convierte en prácticamente unos poseedores del Oscar. Hemos visto muchísimos ejemplos de este tipo de situaciones, ¿cierto? Entonces, para Jamie Foxx es básicamente igual, ¿no? Él se convierte, digamos que, en uno de los grandes protagonistas de la fecha en la que sale la película, porque se va a convertir en uno de los grandes actores norteamericanos o va a ganarse ese espacio dentro de esas estrellas luminarias que han sido capaces de llevar a la maestría la actuación a través de la vida de uno de estos personajes históricos. Pues maravilloso eso que menciona Milton. Recordemos que lo que mencionábamos al comienzo, esta película pues es una película bastante visionaria por una razón en particular, porque es una película de hace 16 años, una película del 2004. Recordemos que precisamente en la última década, lo que ha sido pues en estos últimos años que hemos estado viviendo, pues han aparecido, se volvió común, se volvió un lugar común que aparezcan películas centradas en las vidas de famosos artistas. Lo que mencionaba precisamente con el papel que hace Rami Malek en la película Bohemian Rhapsody, que hace una impecable interpretación de este cantante. Recordemos también la película, la de Rocketman, que es una película que se centra en la vida de este gran pianista, compositor, cantante llamado Elton John, con esa relación con Bernie Taupin. Entonces, pues ambos actores de manera curiosa pues recibieron pues muchos elogios, recibió desde crítica especializada que precisamente pues alabó el trabajo de estos actores. Entonces, como tú señalabas, para un actor prácticamente es un reto tan grande como interpretar al Guasón, ¿no? Como interpretar a ese personaje del mundo del cómic. Pues es lo mismo que sucede con los actores que les ofrecen precisamente ese contrato tal vez soñado de interpretar, de ponerse en los zapatos, casi que de meterse en la piel y hacer un papel totalmente visceral acerca pues de un artista, ¿no? Recordemos que, y es bastante, y sobre todo les extiendo también la invitación para que ustedes comparen imágenes reales de Ray Charles y las comparen con las imágenes de Jamie Foxx, y el parecido es realmente abismal. O sea, parecen dos gotas de agua, o sea, totalmente idénticas, y es, digamos que esa cuestión no solamente actoral, no solamente los movimientos, cuando, digamos, las dificultades que tenía para caminar, todo lo relacionado también con esa parte gestual, con su expresión corporal, que si ustedes miran las interpretaciones en vivo de Ray Charles y las interpretaciones que hace precisamente este actor, son perfectas. Por eso pues lo hace merecedor a un premio Oscar, ¿no? Recordemos que pues eso fue una de las estatuillas doradas más que merecidas, y que también el director estuvo pues postulado como mejor director por esta película, y también Ray fue también postulada dentro de las opciones también a ganarse un Oscar como mejor película. Yo quería también decir que Jamie Foxx estuvo asistiendo a clases en el Instituto Braille para que su personaje fuera más realista en todas sus características. O sea, él trabajó incansablemente. Y de hecho, pues, perdón, Jimmy, tiene el mérito de ser la primera película de un afroamericano que ha conseguido ser nominada a 6 Oscars. Mejor película, mejor actor protagonista, y Jamie Foxx consiguió hacerse a ese Oscar. Entonces es una maravillosa película. Bueno, y Elena, sobre lo que tú mencionas, pues digamos, para agregarle un poco al dato que tú citas, recordemos que efectivamente pues el actor
estudió pues ese sistema para poder leer, y solamente para una pequeña escena en la película que dura un par de segundos. O sea, todo un estudio de meses solamente para una pequeña escena, que hay un momento en la película en la que él está leyendo y alguien lo interrumpe. Entonces podemos ver precisamente el personaje comprometido, el actor comprometido con su personaje, no solamente en la parte pues de los movimientos, no solamente en la parte gestual, en la parte corporal, sino también pues en esos elementos que podrían pasar desapercibidos para un público, pero que de una otra manera pues evidencia ese grado de verosimilitud que precisamente la película ofrece. Bueno, hay otra canción que acompaña esta película, que es la de Hit the Road Jack. Recordemos que precisamente pues esta canción la da a conocer también décadas después, pues esa cantante súper talentosa llamada Amy Winehouse, ¿no? Recordemos que precisamente con esta canción de Hit the Road Jack, Ray Charles alcanza pues los niveles de popularidad, alcanza la fama, alcanza pues a recibir toda esa riqueza en dinero, en propiedades, que de una otra manera también empiezan como a modificar su personalidad. Para un artista pues es bastante complejo, digamos, como no dejarse afectar por la fama, por la popularidad, por el dinero. Sin embargo, pues él busca la manera de poder mediar con eso. Y Jimmy, sobre eso hay algunas cifras súper importantes. Por ejemplo, los expertos en música y las listas de Billboard, que no mienten en ese sentido, nos cuentan que muchas de sus canciones, por ejemplo, llegaron a ocupar el primer puesto en 1960, y que él llegó a tener contratos hasta de $50,000 por 3 años de trabajo con ABC y Paramount. Entonces, es uno de esos primeros grandes artistas afrodescendientes que logra ingresar en un sistema de música que hasta el momento pues había sido totalmente operado solamente por personas norteamericanas, pero pues no afrodescendientes. Entonces, es un hombre que se sitúa también en uno de los espacios de la música súper importantes y que aún sigue facturando, porque sus músicas en los listados y en las reproducciones, en las páginas de videos, siguen acumulando miles y miles y miles de reproducciones. Entonces, es un artista que ha logrado trascender porque su música sigue vigente. Es una música que no pierde la posibilidad de ser escuchada y disfrutada por todos nosotros. Bueno, efectivamente, recordemos que la película inicia, como ya lo he mencionado en 2 oportunidades, en 1948, y que precisamente pues este pianista en 1962, como se cita en la película, es considerado como un innovador en el soul, y ahí pues se evidencia algo que pues me gustaría que Milton también nos pueda de pronto hablar desde su labor como artista, que es algo que una conclusión que uno como espectador puede extraer de este filme, y es que precisamente vale la pena ser terco, que vale la pena ser tosudo, que precisamente vale la pena a veces ir en contra de la corriente, pues en búsqueda de ese sueño. Sí, claro, Jimmy, pues digamos que Rey es uno de esos claros ejemplos donde el talento, la constancia, para no llamar la terquedad, la constancia, pues llegan a convertirse en el sumo sacerdote del jazz. Me gustaría que de pronto con Rosabel comentáramos un poquito más sobre la indumentaria de esta película, porque creo que la indumentaria fue una de las nominaciones que tuvo a los Oscar esta gran película, porque digamos que logran a través de la ropa, de los accesorios, de los indumentarias, de los vestidos, captar, congelar este momento histórico. Y si nosotros observamos, por ejemplo, los documentales, las entrevistas o los videos musicales que están rodando por redes sociales, podemos decir que sí, que definitivamente las personas que se encargaron del vestuario
y del maquillaje y de los peinados de la película lograron retratar y lograron ser fieles al momento histórico. De hecho, recuerde, Milton, que hacia la parte final de la película aparecen fotos y contrastan, ¿no? Aparecen fotos contrastando la versión original con precisamente pues, la versión cinematográfica, y el parecido es impresionante. Hubo mucho cuidado, fue tan sutil ese tránsito en la época de la película que el color de la misma película, del ambiente, se mezclaba perfectamente con el del vestuario. O sea, esa tez morena de esas mujeres con esos trajes que eran, ¿no? Los guantes, la falda, los zapatos, el peinado, todo eso se convertía como en un ritual, y que fue una cosa de las cosas más interesantes de la película. A mí lo que más me gustó fue el color y esa sensación del ambiente, esa atmósfera que se sentía que era súper agradable. Y Bueno, obviamente que eso se compactaba muy magistralmente con la música, que era genial. Esas escenas, por ejemplo, donde están en el estudio, él al piano y escuchándolas a ellas cantar, y esas reiteraciones que a veces tenía, que cuando un sonido como que no le gustaba y como que quería volver a iniciar y perfeccionarlo, también es una de las cosas que se nota en la película y que compagina perfectamente y genialmente con el vestuario, que es una de las cosas que yo a veces miro y admiro mucho en las películas. Creo que también estuvo nominada por vestuario y por sonido, ¿no? Sí, precisamente algo que estaba pensando cuando tú estabas hablando sobre lo de la luz, hay una escena ya cuando aparece Ray Charles con todo su equipo, con toda su banda, ya con todos los juguetes puestos sobre el escenario, que ya él tiene pues el reconocimiento mundial, y ese el efecto de la música, ¿no? Porque cuando él empezaba pues a interpretar, automáticamente la gente se levantaba a bailar, y pues las personas que lo acompañaban, las personas a cargo de las salas, apagaban las luces precisamente para que toda la luz le llegara al artista, y también para que la gente se calmara, ¿no? Porque el efecto en el público era prácticamente inmediato. Bueno, Jimmy, le cuento, y Rosabel, les cuento que uno de los datos que encontré en respecto a esa situación es muy interesante, porque se dice que él era al principio de su carrera, pues era un hombre algo tímido, y que realmente él se convierte en un experto de manejar al público cuando fue un músico de carretera, porque él, antes de lograr el estrellato y antes de lograr llenar esos grandes espacios con personas, él fue un músico de carretera, fue un pianista de músicos. Entonces, él, cuando llega la gloria a sus pies, él ya había transitado por el circuito afrodescendiente en Estados Unidos. Resulta que en Estados Unidos esta música era absolutamente absorbida por las personas, pero no era una música que estaba abierta a todo el mundo. Entonces, en esta época existían unos circuitos en los cuales los músicos transitaban o iban por la carretera los fines de semana de pueblo en pueblo, haciendo como una suerte de giras en las que ellos llegaban a un sitio, a una ciudad, y tocaban en graneros, o tocaban en fábricas, o tocaban en camiones. Entonces, cuando Ray Charles, él ya toca el éxito y llega a ser el gran músico en el que se va a convertir en el gran músico del siglo XX y en el sumo sacerdote del jazz, él ya estaba curtido por los públicos, él ya sabía manejar los públicos. Entonces es muy interesante. Bueno, yo quisiera, pues ya que estamos como en la parte final de este espacio y que también hemos avanzado en la película, pues en 1962, como les decía, pues él es considerado como el innovador del soul, y pues a partir de algo que señalaba Milton, pues él toma la decisión pues de hacer un proceso de rehabilitación para superar pues todas sus dificultades con la heroína. Automáticamente, pues eso es casi algo que surge en él, es un proceso que también pues le costó tiempo hasta que finalmente pues toma la decisión, y curiosamente cuando pues en medio de una crisis que él tiene, logra reencontrarse. Hay una escena que es una escena maravillosa cuando él se reencuentra
con su mamá cuando él se reencuentra con su hermano, y prácticamente es como si sellaran el pacto y como que le dicen, prácticamente le hacen sentir que ya fue suficiente, que ya fue suficiente dolor y que ya es el momento pues de disfrutar, de estar en familia. Claro, Jimmy, esa escena me parece súper bonita y además que es una de las metáforas que permite el cine, ¿no? El cine permite Uh-huh. ese tipo de diálogos en los que le da la oportunidad al personaje, al protagonista, de reivindicarse con su pasado, de reivindicarse con él mismo y lo usa a través de unas analogías visuales donde quizás en lo real no pueda llegar a suceder, pero a través de la magia del cine es posible. Y por eso esta es una de esas razones por las cuales hay que ver esta película. Entonces, los invitamos a que vean esta película, a que si no tuvieron la oportunidad de verla antes o no tuvieron las motivaciones para hacerlo, la vean, porque es buen cine, buena música, buena indumentaria, excelentes interpretaciones, excelentes personajes, una película histórica que va más allá porque logra filtrarse en las venas de la Norteamérica afrodescendiente y que su temática sigue siendo vigente. Bueno, Milton, y para hacer énfasis en algo, recordemos que la película inicia en el 48 y termina en 1979. 1979, en materia de política, pues en Estados Unidos llega a ser vital porque incluso en el filme se menciona lo siguiente, que Ray Charles tocó los corazones para cambiar el país. Ahí cuando él empieza años atrás todo su activismo político y finalmente recordemos que pues hay un asunto con Georgia donde él no se puede presentar hasta que finalmente le hacen las paces y pues hay una canción que hacía parte de su repertorio, que es la canción Georgia on My Mind, que precisamente en Georgia of My Mind pues se convierte como en el himno y le entregan prácticamente como las llaves de ese lugar para que él se pueda presentar y es como el triunfo pues ya no solamente en la música, sino también el triunfo en lo político, ¿no? El triunfo en lo social. Entonces, esta es una razón más por la cual ver esta película. Bueno, Rosabel nos va a comentar algo acerca de la película del Sí, próximo mes. no sé si es que como he tenido tantos problemas técnicos pues no quiero reiterar, no hemos hablado o ya hablamos de eso. La reseña que siempre se hace para las películas es una reseña inédita que hace Docentes Magazine para este espacio del cine. Bueno, sí, efectivamente, pues como señalábamos, pues siempre se comparte una reseña. En esa oportunidad, pues de época de pandemia y de confinamiento, ahora estamos compartiendo la reseña no solamente en español, sino también en inglés y para que precisamente pues le llegue pues a más público, que es una reseña que recoge pues algunos de los elementos centrales del filme. Y pues ahí parte de lo que hemos hablado pues se encuentra precisamente ahí, se encuentra precisamente en ese texto que se ha compartido de manera electrónica con todas las personas que hacen parte del Centro Colombo Americano Bucaramanga. Y pues lo titulamos de esa manera, Buscando su propia luz, que es como esa búsqueda incesante que hace el personaje a lo largo pues de estas más de 2 horas que dura el filme. Sí, claro, Jimmy tiene toda la razón y Rosabel, gracias por recordarnos la importancia de compartir el texto que produce Docentes Magazine para estos encuentros con el cine. Queremos agradecer al Centro Colombo Americano por la oportunidad de compartir este texto y de seguir generando arte a través del arte, porque les recuerdo a aquellas personas que pues hasta ahora se unen con nosotros que cada película escogida para Cine Docente Centro Colombo Americano tiene un plus, la creación del texto y la creación de un afiche original invitando a un artista local para que haga una revisión de la película y cree
esa pieza visual que es compartida con todos ustedes. Entonces, no solamente estamos viendo una película y no solo estamos hablando de una película, estamos generando rizomas, estamos generando posibilidades con el arte para seguir construyendo diálogos por todos los espacios de nuestra identidad. Bueno, y en esta oportunidad pues queremos darle las gracias, un agradecimiento total. Que agradecemos a Isabel Carichi la realización de la ilustración que hizo para el afiche de este mes de mayo. Bueno, creo que damos por finalizada el conversatorio de hoy, súper agradable. A mí la película me cautivó desde el primer momento, me pareció genial y yo creo que todos deberían darse la oportunidad de verla. Bueno, yo quiero hacer... Jimmy, ¿vas a decir algo? Sí, yo quiero hacer una invitación en primera instancia, pues darle las gracias al Centro Colombo Americano Bucaramanga, precisamente por la creación de este espacio, que precisamente pues este proyecto se transformó, pasó de la presencialidad física pues a esta virtualidad y que precisamente podamos seguir pues compartiendo con el público acerca pues del séptimo arte. También darle las gracias a una gran artista de nuestra región, como es Isabel Carichi, y también pues invitarlos desde ya para que se programen para el último viernes del siguiente mes con una película maravillosa que se titula La Bamba, una película que invita a la música, que invita pues al encuentro entre la cultura norteamericana y la cultura americana, y que es una película que nos va a poner seguramente bastante emotivos, que a algunos los va a poner a bailar, y que pues vamos a contar también con una nueva artista, en este caso con Gloria Marta Pérez Angarita, que fue la artista que nos acompaña y que nos va a acompañar durante el mes siguiente con esta pieza, con ese afiche, con esta creación artística a partir de una película de 1987 dirigida por Luis Valdés, que la pues obedece también al título de una canción que seguramente desde personas jóvenes hasta personas de la tercera edad seguramente conocen, que es la canción La Bamba. Sí, muchísimas gracias, y no nos cansamos de agradecer al Centro Colombo Americano de la ciudad de Bucaramanga por innovar, porque permite este tipo de espacios que son fundamentales para el arte. Pues nosotros estamos en casa y que a través de las redes sociales, a través de este espacio virtual, podemos llegar a ustedes a través de Docentes Magazine, el Centro Colombo Americano. Gracias a Rosabel Martínez por su maravillosa gestión y procesos de trabajo con los artistas, porque sin ella definitivamente tampoco podría ser posible este espacio con el arte. Entonces, muchísimas gracias, y recuerden que quedan con tarea ver La Bamba para que dentro de un mes, el último viernes, podamos charlar sobre esta película y generar diálogos y tratar de entender la importancia de la música, el cine y las contraculturas en este tipo de proyectos culturales. Y darle las gracias también a Elena y pues a todo el equipo del Colombo. Darle las gracias también a Diego por toda la parte técnica, y también a Elena por el apoyo precisamente para que este proyecto pues sea una realidad. Gracias a ustedes, Jimmy. Bueno, y nosotros damos las gracias. Elena, qué pena contigo, pero mis problemas técnicos hacen que interrumpa la conversación. Elena, por favor. No, agradecerle a Jimmy, agradecerle a Milton también, agradecerle a usted, Rosabel, por este espacio tan interesante. Bueno, entonces los esperamos dentro de un mes. Recuerden, siempre el último viernes del mes los esperamos para conversar de cine. Bueno, Jimmy, Milton, muchas gracias. Buenas noches para todos. Gracias a ustedes y feliz noche para todos. Buenas noches para todos y muchísimas gracias nuevamente. Bueno, bye. Maravilloso encuentro con el arte.